la carrera, insiste por dentro Marta Daniela, se lanza Prin Ágata desde el tercero, pero está dominando Lovely Sex la carrera, Marta Daniela en el segundo, Prin Ágata con Andy Star viene mejorando, pero el 2 Lovely Sex está dominando, Prin Ágata por la parte exterior trata de acercarse y la yegua Andy Star, pero domina el 2 Lovely Sex con Cipriano Gil, ganó el 2 Lovely Sex la carrera, en el segundo Prin Ágata, tercero Andy Star, en el cuarto Marta Daniela, quinta para el 4 Paola Sofía, después está llegando la francesa. El ejemplar aleja la parte central de Viaje, viene pasando a dominar la carrera, Mar de Grau queda en el segundo, intenta regresar a la pelea por dentro, Brickell Avenue por fuera domina, Brickell Avenue, el número 5 con el Pocho Lugo, mantiene su invicto el pupilo de José Francisco D'Angelo, ganó el 5 a Brickell Avenue número 5, en el segundo llegó el caballo Mar de Grau. En el tercero, el ejemplar Gran Cae, Lady Chévere por el centro con Manuel José Melián. Lady Chévere por fuera y Estrella del Mar a decidir en la tercera del programa. La yegua Lady Chévere por fuera tiende a acercarse y a ponerse a medio cuerpo. Estrella del Mar por dentro, pero Lady Chévere está ya pasando a dominar la número 6, la pupila de Ernesto Ochoa. Les ganó Lady Chévere. Segunda llegó Estrella del Mar, su jinete tuvo que levantar. En el tercero, Made in Bari. En el cuarto, Roddy Island. En el quinto está entrando Paternese, corre a 2 cuerpos en el segundo, en el tercero Ilzair está dominando de Grey Brother, el número 5 insiste por fuera y Paternese, adelante el 5 de Grey Brother en la cuarta carrera del programa con Torrealba y de punta a punta ganó el 5 de Grey Brother. Segundo Il Paternese, tercero Nicanor, cuarto Topolaboro, quinto El Zahir, penúltimo de Escalona un Baby Estorto, haciendo extraño, corre a 2 cuerpos en el segundo, en el tercero viene avanzando por la parte central de la pista el caballo Peter Black, pero Mr. Odol, el número 4 está crecido y no puede perder la quinta del programa, otra para el pueblo, el favorito, el 4 Mr. Odol. Segundo Baby Stortok. Tercero Lord Guerrero, cuarto Lice Junior, quinto Farrow, que venía último. Sexto arribó Defensor, séptimo Peter de la cancha, viene a pelearlo y desde el fondo mejora Power Off, va por el centro de la cancha. True Log, el de Alexis Delgado está en la punta, el Gran Eco sigue insistiendo y Power Off por la parte interior viene a la pelea, dominando True Log, el caballo Power Off vuela por dentro, Power Off contra True Log, domina True Log, Power Off pero tarde ganó True Log por fuera. Segundo está arribando el número 4, el caballo Power of Hopper, y viene mejorando mucho también el caballo Campeo por la parte central de la cancha, y viene acercándose también desde el fondo el número 4, Príncipe Jay, pero Bloodstone está galopando, el de Ali García le gana la primera válida para el 5 y 6, el 5, Bloodstone, viene Roy Invader para el segundo, ganó Bloodstone. A 9 cuerpos y medio en el segundo Roy Invader, el tercer lugar es para Don Patriota, el cuarto para Ocampo. Minor Son corre en el segundo puesto y Messi María atropella por la parte central, el Cumaco despega en punta en la segunda válida para el 5 y 6. Messi María viene atropellando también on the line, 100 para la raya, se les crece y les gana el número 10, el caballo, el Cumaco ganó la carrera, on the line en el segundo, Messi María en el tercero, Minor Son en el cuarto, quinto Granuscrito corre fuerte de verdad por la parte interior contra el caballo Rayo Negro. A todas estas, señor Vallejo trata de avanzar con Spraynet por la parte interior, Rayo Negro dominando, Manuscrito por la parte interior, Manuscrito inmenso por la parte interior a dominar el clásico Cabepro del 2016, le ganó Manuscrito, el de Albarrán. En el segundo puesto el caballo Rayo Negro, tercero señor Vallejo. Esto mejora la yegua Money Flower por la parte exterior de la pista en plena recta final. Money Flower a la carga, Lady Bonita también descuenta ventaja. La yegua Money Flower se ha venido a la delantera, insiste por dentro Tauriel, pero domina Money Flower, número 2, insiste Tauriel por dentro, adelante Money Flower, les gana Money Flower, ganó Money Flower número 2. Para el segundo el 7 Tauriel, en el tercero Lady Bonita, en el cuarto Princesa Paulina. Para el quinto lugar la yegua Gladys Karina, en el sexto Sweet Valentina, en el séptimo lugar Ana Mercedes,
Luego en el octavo está que te sigue dominando. Money Blue le iguala. Bell Rose por el centro. Por dentro viene el ejemplar Special Princess en la mitad de la recta. Money Blue está pasando a dominar. Green Jacket insiste. Domina Money Blue. Princess Special para el tercero con Bell Rose. Vuelve Green Jacket contra Money Blue. Green Jacket por dentro. Money Blue por fuera. Domina el número 1. Green Jacket. Segunda Princess Special. Tercera Money Blue. Cuarta Bell Rose. Quinta Catún para el tercero, para el cuarto Valeria Star. Oxbridge por dentro, por el centro de la cancha. Selfie Queen en la mitad de la recta. Domina Oxbridge. Selfie Queen a la carga. Selfie Queen igualando. Oxbridge trata de resistir. Selfie Queen domina. Oxbridge para el segundo. Adelante el 13. Selfie Queen por un largo. Segunda Oxbridge. Tercera Camiguana. Cuarta Tun. Quinta Olset. Lejos en el sexto puesto. Está. Dele pulgar arriba y suscríbete a mi canal y estaré subiendo todos los resúmenes en el hippismo.